Aisha papeime, pende pujare peporante pa, pende caru ponapa, tera pende pujare ponapa. Nos encontramos después de un pequeño y merecido receso para dar continuidad a nuestra clase de metodología del trabajo intelectual en la carrera de Ciencias de la Educación. Recapitulando un poco los contenidos ya desarrollados hasta la fecha, primeramente iniciamos con la unidad 1, donde hablábamos sobre el trabajo intelectual y la gestión del conocimiento. En la unidad 2 pudimos ver los métodos y técnicas de estudio. En la unidad 3 estuvimos viendo los métodos activos de aprendizaje significativos y las distintas técnicas de presentación oral. Y el día de hoy vamos a iniciar con la unidad 4. ¿De qué trata la unidad 4? En la unidad 4 vamos a estar viendo los trabajos académicos, los distintos tipos de trabajos académicos, el manejo de fuentes de información, algunas pautas generales para la redacción de los trabajos académicos y vamos a practicar a elaborar algunos escritos académicos. Los textos académicos son elaboraciones intelectuales que abordan un tema en particular o profundizan en él, y lo hacen de una manera formal. El ámbito donde se emplean los textos académicos es en la universidad, es decir, aquellos espacios donde se adquiere y difunde conocimiento formal sobre determinada disciplina. Pasan a formar parte del propio aprendizaje acerca de un tema y asimismo favorecen la construcción y desarrollo del pensamiento propio. Cuando hablamos de trabajos académicos, nos referimos al producto de una investigación, del uso de la reflexión y la creatividad, así como de la consulta de distintas fuentes con que generamos conocimiento nuevo o conocimiento compilado. Este conocimiento, para considerarse académico, tiene que documentarse y registrarse siguiendo algunos protocolos a fin de que su presentación aporte algo a las distintas áreas del saber. Algo que caracteriza a un texto académico es que este es el resultado de la realización de un trabajo intelectual llevado a cabo sistemáticamente. Para la creación de un texto académico no basta con ideas que nosotros podamos tener acerca de un determinado tema, sino que necesariamente tenemos que consultar distintas fuentes. Un buen trabajo académico se basa en una profunda revisión de la literatura. ¿A qué nos referimos con revisión de la literatura? Leer, buscar informaciones en internet, en libros de textos impresos. Hoy por hoy internet nos da miles de opciones de donde podemos sacar informaciones confiables que podemos utilizar como referencias bibliográficas para la elaboración de los distintos textos académicos que nos pudieran solicitar algún profesor o si estamos interesados en una publicación científica para publicar algún artículo. Entonces, Internet nos da muchas opciones de búsqueda para encontrar informaciones confiables sobre determinado tema. Según nos dice un autor, que la revisión de la literatura consiste en detectar y consultar o obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, lo cual se extrae, se recopila la información relevante y necesaria para sustentar nuestro trabajo de investigación, un proyecto, alguna alternativa de solución o construir argumentos o simplemente fundar y guiar prácticas o algunas otras actividades que queramos hacer. Existen distintos tipos de textos académicos que los vamos a ir viendo más adelante. Aquí podemos ver de forma más concisa
¿Qué tenemos que llevar en cuenta? ¿Qué tiene que tener nuestro texto académico eh, cuando estamos elaborando? ¿Qué puntos debemos de llevar en cuenta cuando estamos elaborando algún texto académico? Ser pertinente, es decir, debe ser oportuno, ser programático, debe seguir un orden para su realización. Dependiendo del tipo de texto académico, del tipo de documento académico, eh, existen las estructuras, ¿verdad? El ensayo tiene una estructura distinta a un artículo, la reseña crítica tiene una estructura distinta que el ensayo. Entonces, dependiendo del tipo de texto académico que le solicitan, tiene una estructura a llevar en cuenta para realizar. Dice ser perspicaz, es decir, debe analizar las ideas con agudeza y profundidad. No debemos simplemente quedarnos con una sola fuente consultada. Tenemos que investigar con varios autores el mismo tema para tener mayor opción a la hora de escribir nuestro texto académico. Ser argumentativo, es decir, se debe explicar y dar razón del porqué de las afirmaciones que se hacen. En este caso también, cuando nosotros vamos a realizar un ensayo y tomamos la teoría de un autor, debemos de citar a ese autor según las normas. Para las ciencias sociales, nosotros usamos normas APA para citaciones y referencias. Y así como ya decía al inicio, para los distintos tipos de textos académicos tienen ya una estructura. Entonces, en base a esa estructura, nosotros hacemos las citaciones correspondientes de acuerdo a como nos dicen las normas. Basarse en la consulta de fuentes académicas y confiables para el tratamiento de los temas sobre los que se escribe. Anteriormente también le decía que Internet nos da muchísimas opciones de búsqueda. Tenemos muchísimas informaciones en Internet. Hoy por hoy ya no necesitamos el libro impreso, también ya lo tenemos disponibles en PDF o en las bibliotecas digitales en Internet. También es muy importante considerar de dónde se sacan las informaciones, porque no todas las informaciones que encontramos en Internet son confiables. Existen páginas que son autoeditables. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede editar esa información que se encuentra en esa página y entonces no es una fuente confiable. Existen muchas páginas, principalmente de revistas científicas, de bibliotecas digitales, que son las fuentes más confiables de dónde sacar las informaciones para colocar, para usar como citas dentro de nuestro trabajo. Ser preciso, es decir, debe ser claro, conciso y emplear el lenguaje formal en su redacción. Siempre se recomienda cuando estamos escribiendo un texto, ya sea de carácter científico o un texto académico, siempre escribirlo en tercera persona del singular. ¿A qué nos referimos? Que yo, escritor, yo, autor de ese trabajo, no debo de formar parte de la escritura y evitar escribir opiniones sobre lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque si no, caemos en la posibilidad de sesgar nuestro escrito. Entonces, siempre respaldarnos en fuentes bibliográficas confiables y escribir de la forma más objetiva posible. Los textos académicos suelen compartir la misma estructura con algunas diferencias según la tipología a la que corresponden. Por ejemplo, los artículos científicos no tienen la misma estructura que un ensayo, o una reseña crítica no tiene la misma estructura que un ensayo. Todos deben de tener algo
que comparten todos los distintos tipos de textos académicos es que todos tienen que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En algunos de los casos se le agregan algunos apartados más dependiendo de la estructura que tiene ese trabajo. En el caso, por ejemplo, de los artículos científicos, ya se le agrega lo que es metodología, se le agrega lo que son los resultados de las investigaciones y las referencias bibliográficas. En el caso del ensayo, en el ensayo también se lleva en cuenta introducción, desarrollo, conclusión, pero también ya se lleva en cuenta también lo que es bibliografía. Entonces, dependiendo de la estructura, las características similares que tienen los textos académicos es que todos tienen que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero después, cada tipo de texto académico tiene algunas estructuras que lo diferencian a unas de otras. En este caso, en la introducción, el autor presenta el tema sobre el cual va a tratar, hace una declaración de las intenciones o algunos otros puntos que va a llevar en cuenta dentro de la estructura del trabajo. El cuerpo desarrollo. El autor desarrolla propiamente el tema. Para este desarrollo se vale de la información que ha obtenido desde las distintas fuentes que ha consultado. Dependiendo del tipo de citaciones que haga, entonces lo cita de acuerdo a como dicen las normas. En nuestro caso, como decía más adelante, nosotros utilizamos para citaciones y referencias normas APA. Para el cierre o conclusión, el autor presenta las conclusiones a las que ha arribado su trabajo. Asimismo, puede presentar recomendaciones, sugerencias o algunos otros puntos que considera importante colocar dentro de la conclusión. Acá, por ejemplo, habla de recomendaciones y sugerencias. Esto se coloca en la conclusión dependiendo del tipo de documentos académicos. Por ejemplo, en un artículo científico, en la conclusión no se colocan referencias o recomendaciones o sugerencias. Se colocan los resultados que arrojó la investigación aplicada de los objetivos analizados. Entonces, dependiendo toda esta estructura y todo lo que se coloca dentro de cada apartado depende mucho de la estructura que tiene cada texto académico. Así como decía al inicio, por ejemplo, en un artículo científico, en la introducción también se habla, como dice acá, se plantea el tema sobre el cual se va a tratar, pero también ya se habla de investigaciones previas realizadas a la investigación que nosotros vamos a presentar en ese artículo. También ya se habla del planteamiento del problema y también de la justificación de esa investigación realizada. Profundizando un poco lo que es estructura y yendo al ámbito institucional, nosotros dentro de la Facultad de Filosofía ya tenemos reglamentado algunas de las estructuras para algunos de los tipos de textos académicos. En el caso, por ejemplo, de los artículos, de las monografías, criterios a llevar en cuenta para los ensayos, ya están reglamentados. Entonces, en este caso, nosotros usamos para normas APA solo para citaciones y referencias. Y lo que es estructura, los puntos los apartados que tenemos que llevar en cuenta, dependiendo del tipo de texto académico que vamos a hacer, nos regimos por lo que nos dice el reglamento de la institución. Bueno, ahora pasamos a lo que es manejo de fuentes. Ya vinimos hablando un poco sobre este tema más adelante, pero el manejo de la fuente es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros para citar, nosotros cada texto que utilizamos, cada escrito que sacamos de internet o sacamos de un libro, siempre tenemos que citar de acuerdo a la forma en que estamos redactando nuestros escritos. En este caso, por ejemplo, como ya les decía, para lo que es ciencias sociales, nosotros usamos normas APA, pero existen varias
varios tipos de normas dependiendo de la ciencia a en la cual se ajustan nuestros escritos. Por ejemplo, para las ciencias médicas, para la medicina y las ciencias de la salud, por ejemplo, se usa la norma de Vancouver, que también es algo similar a normas APA, pero se ajusta a lo que es el ámbito de la salud. Entonces, dependiendo también para lo que son artes, también existen otro tipo de normas, pero normas APA utilizamos nosotros para ciencias sociales. Todas las asignaturas que entran dentro de las ciencias sociales usamos normas APA como fuente de citación y referencia. Y cuando nosotros estamos, si escribimos, estamos utilizando dentro de nuestro texto un escrito dicho o escrito por un autor, valga la redundancia, sí o sí tenemos que citar a ese autor porque si no estamos cayendo en el plagio. Y el plagio es algo, en el mundo científico, es algo penado por ley y debemos de evitar, porque el trabajo intelectual de las personas es muy importante resguardarlo. Entonces, para eso tenemos las normas. Eso no quiere decir de que nosotros no podemos usar lo que dijo, en el caso metodología, por ejemplo, lo que dijo Sampieri, no podemos usar dentro de nuestro texto. Claro que lo podemos usar, pero tenemos que citarlo de acuerdo al tipo de redacción que estamos usando, que estamos aplicando. Existen varios tipos de citas. Están las citas textuales, las citas directas, las citas indirectas. Están el que creo que es el que más utilizamos, el parafraseo. Entonces, dependiendo del tipo de redacción que estamos haciendo, debemos de utilizar las citas que nos dicen normas APA. Por ejemplo, las citas directas que pasan las 40 palabras, normas APA nos da una forma de citar. Podemos también usar las citas directas, pero con menos de 40 palabras. También normas APA nos da una forma de citar a ese autor, para citar ese autor y también para colocarlo dentro de nuestras referencias bibliográficas. Un punto muy importante a tener en cuenta durante la búsqueda de información, principalmente en Internet, es que no debemos quedarnos con el primer resultado encontrado. Aun por más de que consideremos de que ese documento que encontramos nos da todos los puntos que queremos, que necesitamos para elaborar alguno de nuestros textos académicos. Si no encontraste ningún resultado relevante, no hay que desanimarse. Hay veces que no encontramos en internet con el título exacto que nosotros nombramos nuestro trabajo, sino que vamos buscando por palabras claves. Existen distintas formas de búsqueda, entonces el uso de palabras claves es la más fácil y la más práctica para encontrar informaciones en internet. Entonces, el primer punto, no solo quedarnos con una información encontrada, sino que tenemos que consultar varias fuentes de información y utilizar las palabras claves para la mejor forma de encontrar informaciones en Internet. Existen muchos lugares donde podemos encontrar informaciones, pero siempre tenemos que tener el criterio de buscar en fuentes confiables. En la página siguiente le puse algunas páginas que pueden utilizar para buscar informaciones de distintos temas. Por ejemplo, las revistas científicas, las bibliotecas digitales y Google Académico es una de las fuentes más confiables y donde tienen montones de textos completos y de libre acceso para que ustedes puedan hacer sus investigaciones y así realizar sus trabajos de la mejor manera.